mi compañera Natalia Díaz, que no puede estar con nosotros hoy día porque tiene prueba o control, bueno, lo mismo. Y hoy día vamos a hablar de estequiometría. Sí, bueno, antes que nada, si tienen alguna duda durante la clase o me quieren interrumpir o voy muy rápido, con confianza, díganme. Eh, Así que eso, en primer lugar. Y lo segundo, aquí partimos como la segunda gran unidad de, del módulo de química, que es de estequiometría, soluciones y propiedades cualitativas. Yo los quiero invitar a que por lo menos a esta parte, y no porque yo haga la clase y no porque me guste, pero sí que le den importancia, porque al menos en el módulo común, el año en que yo di la prueba, esta unidad, que es esta clase, la siguiente y creo que la subsiguiente, por lo menos en mi año, representó creo que el 45% de las preguntas de química común. Química común eran 18 preguntas ese año, y entonces la mitad 9 eran como 6 7 8 preguntas de estequiometría y de propiedades coligativas. Entonces, son temas que puede ser muy fácil para algunos o muy difícil para otros. Los invito a que lo revisen, si tienen dudas, pregunten y todo eso. Y que se aseguren esos puntitos. Total, si de preguntitas buenas, siempre es bueno. Así que vamos a partir ahora, nomás cháchara. Los objetivos de la sesión es comprender el concepto de ecuación y reacción química y conocer y aplicar las leyes ponderales y de masa de la materia. Para eso, vamos a revisar estos 6 temas. Primero vamos a revisar los conceptos fundamentales, vamos a ver cuáles son las leyes de masa y las leyes ponderales, vamos a comentar cuál es el concepto de estequiometría, vamos a ver qué son las ecuaciones químicas, vamos a ver cómo se balancea una ecuación química, que es lo más básico y como lo más importante y lo que más les podrían preguntar en la prueba, y lo que es reactivo, limitante y en exceso, que es otro tema más práctico y también que se pregunta usualmente, o por lo menos hasta lo que yo me acuerdo. Así que, no más, cháchara, comencemos. Los conceptos fundamentales que hay que conocer y hay que tener en cuenta al momento de hablar de estequiometría y que salen en su guía son estos 4. El primero es el número de Avogadro. Avogadro fue un científico italiano de la época del Renacimiento que determinó lo siguiente y lo dejó como una constante. Esta constante indica... Oh, perdón. Mira, entre que me muevo mucho, gracias por decirme. Lo voy a agarrar. Y avísenme si se me escucha de nuevo. Eh, ya, el número de Avogadro es una constante y que dice cuál es el número de átomos que hay en una muestra de 12 gramos de carbono número 12. Carbono número 12 es el isótopo que se encuentra en la tabla periódica de los elementos, la que van a tener ustedes el día de su prueba, y es el número, o sea, es el carbono que se presenta en mayor proporción en la naturaleza. Eh, en 12 gramos de carbono número 12 hay 6,022 por 10 elevado a la 23 10 elevado a la 23 átomos de carbono. Creo que se ve mi puntero, pero aquí está. Este número es importante porque nos permite hablar del mol. El mol es una unidad que indica cantidad de sustancia y se relaciona al número de Avogadro. Un mol podría hacerse el ejemplo como con una docena de huevos. Si yo hablo de una docena de huevos, todos sabemos que estamos hablando de 12 huevos. Si yo digo un mol de algo, yo estoy hablando que de ese algo, por ejemplo, los huevos, tengo 6,022 por 10 elevado a la 23 huevos. Una chacalada de huevos. Entonces, esto, el mol, es la unidad de trabajo básica en química y también en el sistema internacional de medidas, el mol es la principal forma de hablar de cantidad de sustancia. Es un concepto como abstracto, así que si alguien tiene alguna duda del mol, porfa, pregúntela. A mí me costó mucho entenderlo, por lo menos. Y es bien importante y va a ir saliendo. Así que si mientras avanzamos la presentación hay dudas, denle nomás. La masa molar, por otra parte, indica es como, ya, Javiera Ateron pregunta, ¿es como el año de luz, esa unidad de medida?
la velocidad de la luz es una constante. El mol, no sé si lo podríamos comparar. El mol sería mejor compararlo tal vez como a la fuerza con la masa. Como es una cantidad de algo. En este caso, una cantidad de sustancia. ¿Se entiende? O sea, un mol siempre va a valer lo mismo. Yo si digo un mol de algo, siempre va a ser 6,022 por 10 elevado a la 23. Y puedo decir un mol de átomos, un mol de molécula, un mol de partícula, un mol de electrones, un mol de protones, y ahí sucesivamente. ¿Se entendió? Bueno, ya, la masa molar indica la cantidad de materia por mol de sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un mol de lo que sea, por ejemplo, un mol de carbono número 12, ¿cuánto va a pesar en masa este mol? ¿Cuánto va a amasar, perdón? Entonces, por ejemplo, un mol de carbono número 12 tiene una masa de 12 gramos. Y la masa molar se calcula de la siguiente forma. La masa molar es igual a la masa en gramos de la sustancia que yo tenga, por ejemplo, los 12 gramos de carbono, más, perdón, dividido en el número de moles que corresponde. Por ejemplo, 12 gramos de carbono equivalen a un mol, entonces divido 12 en 1 y ahí tengo que mi masa molar es 12 gramos y la unidad de medida es gramos dividido en mol. Esto vamos a ver después un detallito importante en un ejemplo a continuación. Lo último es un experimento importante que se hizo después de tener ya el concepto de mol, que es el volumen molar. Se probó que, y bueno, y se descubrió a fin de cuentas, que un gas en condiciones normales de presión y temperatura que equivale a 1 atm y a 0 grados Celsius, siempre va a ser 22,4 litros. Siempre, 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 siempre. Entonces, si les dicen en un problema, tengo 3 moles de X gas a condiciones normales de presión y temperatura, ya, más o menos cachan. Un mol equivale a 22,4. Y ahí viene la pregunta de la muerte. ¿Cuánto equivale 3 moles en volumen? Ahora, ejemplo, tengo un mol de carbono. El mol, eso mismo, 3 por 22,4. Mira, ahí estamos viendo la ecuación de la muerte de la química. Es una talla mala, pero después la voy a explicar mejor. Eh, tengo un mol. Imagínense que este mol de carbono está en condiciones normales de presión y temperatura 1 atm y 0 grados Celsius y me dicen, ¿cuál es su volumen? Ah, yo me acuerdo del volumen molar, equivale a 22,4 litros. Ahora, un mol de carbono, ¿cuántas partículas o cuántos pelotitas de carbono, por decirlo de alguna forma, tengo? Ah, un mol equivale al número de Avogadro. 6,022 por 10 elevado a la 23 átomos de carbono. Esa equivalencia también siempre va a ser la misma. Si yo tuviera 2 moles de carbono, tendría 6,022 por 2 por 10 elevado a la 23. Y ahora la masa molar. Esta está en la tabla periódica. El número másico A equivale a la masa molar. Entonces, por ejemplo, si yo voy a la tabla periódica y veo oxígeno 8 tiene masa molar 16, yo sé que 1 gramo de oxígeno va a ser 16 gramos por mol. Entonces, un mol de oxígeno va a ser 16 gramos. El número másico del carbono es 12, entonces su masa molar es 12 gramos por mol. Entonces, si yo tengo un mol, tengo 12 gramos. Estas 3 equivalencias van a ayudar a que solucionen prácticamente todos los problemas. Y tenerlas claras es muy útil. ¿Qué no entendiste, Javiera, lo del número másico? Lo de gramos. A ver, voy con lapicito. Ya. Por ejemplo, tengo oxígeno, o el color feo, 16, con número Z8. El 16 equivale al número másico y el número másico equivale a la masa molar. Entonces, yo sé que la masa molar del oxígeno es 16 gramos partido en mol. Entonces acá digo, si 16 gramos equivale a un mol, por ejemplo, 2 moles
equivale a cuánto. ¿No raya? ¿No se ven las rayas que estoy dibujando? Sí se ve. Ah, ya. Sí, sí, profe. Ah, buenísimo, perdón. Que como llegó ese mensaje, yo quedé como, "Guau". Ya, entonces ahora hago la regla de tres, la ecuación de la muerte de la química. 16 por 2, 6 por 2, 12, el 1 arriba, 2, ya, 32. Entonces, 32 gramos va a equivaler a 2 moles. ¿Se entiende eso ahora? Entonces, yendo al ejemplo del carbono. Carbono tiene masa molar, tiene número másico, perdón, 12, número atómico 6, masa molar, por tanto, 12 gramos por mol, y si yo tengo un mol, hago o sea, con la masa molar, ya sé cuánto pesa un mol. Un mol pesaría esto, 12 gramos. ¿Se entendió ahora? Creo que preguntó Javiera, ¿no? Sí, Javiera. ¿Mejor que antes? Un mol de cierto. ¿El número másico? Sí, sí. Esa es la relación más básica que pueden hacer y como rápida para salvar. Pero sí, 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 sí. Pero sí, en la jugada de la muerte va a salvar. Javiera, yo creo que después vamos a hacer otro ejemplo y te podría quedar más claro. Si no, pregúntamelo de nuevo y te lo explico de nuevo. Para seguir avanzando. Voy a seguir. Ya. Ahora, otros conceptos fundamentales son las fórmulas químicas. Una fórmula química es la representación de un compuesto químico, de una molécula, por ejemplo, y indica el tipo y número de átomos que la forman. Por ejemplo, tengo el siguiente compuesto, el ácido sulfúrico. Su forma molecular va a ser H2SO4. La fórmula molecular va a representar absolutamente todos los elementos que participan en la molécula. Por ejemplo, el ácido sulfúrico siempre va a tener dos hidrógenos, un elemento de azufre y cuatro oxígenos. La fórmula mínima, por otra parte, representa la mínima proporción que participan de estos elementos. Entonces son una razón al final. El ácido sulfúrico tiene la misma fórmula mínima y molecular. Y ahora vamos a ver otro ejemplo y explicar por qué. El peróxido de hidrógeno, por ejemplo, el agua oxigenada, tiene fórmula molecular H2O2. Entonces, cuando yo tengo una molécula de peróxido de hidrógeno, siempre voy a tener dos elementos de oxígeno y dos elementos de hidrógeno. Si yo le saco la fórmula mínima al peróxido de hidrógeno, tengo que es HO. ¿Y por qué? Yo busco un mínimo común denominador entre todos los subíndices que tiene la molécula, en este caso el 2, que está acá, y lo simplifico por este valor. Sí, una factorización, eso mismo. Entonces, acá mi mínimo común denominador es 2. Entonces divido este subíndice en 2 y este subíndice en 2 y me queda la fórmula mínima. Así se obtiene la fórmula mínima a grandes rasgos. Por otra parte, para dejarlo un poco más claro, la glucosa, molécula muy importante, es C6H12O6. Esa es la fórmula molecular. En una molécula de glucosa, perdón, siempre va a haber 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. La fórmula mínima va a ser buscando un mínimo común denominador, en este caso al ojo sé que es 6, también ya porque me lo sé de memoria, y divido este 6 aquí, este 6 aquí y este 6 aquí. Y así obtengo mi fórmula mínima, que es CH2O. Creo que había una pregunta. Un segundo. La fórmula mínima es lo mismo que la empírica, no lo tengo claro. No, no Sí, lo tengo. en este ¿Sí? caso sí. Sí, o sea, Bueno, cuando tú haces la fórmula empírica, te va a dar, por ejemplo, para el peróxido de hidrógeno, te va a dar HO. Pero después, extraordinario. la molecular, cuando te dan la masa, sí, la masa molecular, como que ahí haces todo el proceso y te va a dar finalmente la fórmula molecular. Entonces, sí, en este caso sí es lo mismo. Agradecido, Franco.
Y acá había otra pregunta que es la forma. No. Javier Mina pregunta: ¿por qué el ácido sulfúrico quedó igual? Buena pregunta. Entonces, siguiendo la misma idea que yo decía de simplificar, tengo acá un 1 que no se escribe. Entonces yo tengo que buscar un mínimo común múltiplo o un factor que pueda dividir a estos tres números que sea el mismo. El mínimo común múltiplo entre 2, 1 y 4 es 1. Entonces divido por 1 y me queda igual. Y si yo tratara de dividir por 2 artificialmente, por ejemplo, me quedaría acá un medio. Y eso sí que yo no puedo tener medio elemento de azufre. ¿Se entiende? Por eso el mínimo número por el que yo puedo dividir para construir mi fórmula mínima desde la fórmula molecular es el 2. Bueno, no de nada, Javier. ¿Quedó claro esto hasta aquí? Porque ya terminamos con los conceptos fundamentales y vamos a ver las leyes de masa y ponderado. Bueno, si igual les sale alguna duda a lo largo de la presentación, pregúntenos. Ya, las leyes de masa y ponderales van a ser nuestra, nuestra base para todos los ejercicios de estequiometría y de todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Entonces vamos a describir tres leyes, que son las más importantes. La primera, la de el más crack de cracks, creo que eché esta misma talla en la primera clase, es la ley de conservación de la materia que describió Antoine Lavoisier en el siglo XVIII. Lavoisier dijo lo siguiente: en una reacción química, la masa total del sistema es constante, por lo que la masa total de los reactivos y la masa total de los productos es igual. Si este poema lo transformamos en un ejemplo para que quede claro, y no solo en palabras, es lo siguiente. Tengo la siguiente reacción química, punto A y B. Entonces yo hago lo que sea, mezclo A y B, y mezclo 3 gramos de A con 5 gramos de B. Y por la magia de la ciencia, obtengo 8 gramos de C. Si yo me fijo y sumo la masa total de todos mis reactivos, que son al final como mis sustancias iniciales, me suma 8 gramos. Y si voy al final y no perdí absolutamente nada, lo importante es que esta reacción química sea en un ambiente absolutamente cerrado, no entre materia y no se pierda materia, ya sea por calor o se disipe energía o lo que sea, voy a obtener los mismos 8 gramos que tenía al principio, pero presentados de otra forma. Y aquí viene la gran frase que nada se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ese es como el principio. Si yo al principio tenía 8 gramos en total, independiente de que sea de cosas distintas, al final también voy a tener 8 gramos. Y esta ley, no, eso lo digo después mejor, lo dejo en suspenso. Después tenemos la ley de proporciones definidas de Proust, segundo científico en competencia. Proust dijo lo siguiente: cuando se combinan dos o más elementos para dar un determinado compuesto, siempre lo hacen en una relación constante de masas. Este poema yo lo encuentro más peludo, pero es más claro con un ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero formar agua, yo siempre voy a mezclar 2 partes de hidrógeno y 1 parte de oxígeno. Esto yo lo puedo amplificar, pero siempre se va a cumplir la misma razón. 2 es a 1. Entonces, por ejemplo, si yo quiero quiero el doble de agua, porque tengo mucha sed, y quiero 2 partes de agua, voy a necesitar el doble de hidrógeno y el doble de oxígeno. Entonces voy a mezclar 4 partes de hidrógeno con 2 partes de agua y así voy a obtener eh, mis 2 partes de agua. Si yo mezclara, por ejemplo, a la mala, una parte de oxígeno con una parte de hidrógeno, no voy a obtener una parte de agua, voy a obtener cualquier otra cuestión. Entonces, lo que dice Proust es que si yo quiero obtener algo, tengo que seguir como la relación mínima entre sus componentes. ¿La puedo amplificar para obtener más? Por supuesto. Esto yo lo podría multiplicar por 100 y tener 100 partes de agua, pero necesitaría 100 partes de oxígeno y 200 partes de hidrógeno. Y la última ley en competencia es la ley de proporciones múltiples de Dalton. Dalton también de la teoría atómica. Él aportó hartas cosas y esta es otra. Y dice
cuando dos elementos se relacionan, perdón, formando más de un compuesto, la relación de masa se da por medio de números enteros en razones sencillas. Y aquí viene lo que pasaba el dilema con Proust. Por ejemplo, para que quede claro el poema, yo quiero obtener dióxido de carbono y para eso mezclo una parte de carbono, en este caso un átomo, tengo un átomo y lo mezclo con una molécula de oxígeno molecular, O2. Entonces yo mezclo C más O2 y obtengo una molécula de CO2. Esa es mi proporción. ¿Qué pasa si mezclo dos carbonos, 2C, más una molécula de O2? Voy a obtener otra cosa, porque rompí mi proporción. Acá ya no tengo la razón 1:1, tengo una razón 2:1. Y con una razón 2:1 voy a obtener en este caso 2CO. ¿Se entiende? Entonces, al final yo les decía con la ley de Proust, si yo por ese motivo rompo mi razón entre reactivos, que es fundamental para obtener mi producto, voy a obtener otra cosa. Entonces, con los mismos elementos se pueden producir distintas cosas con su. Sí, exactamente. Por ejemplo, si yo mezclo, sí, tendría que ver el ejemplo para no equivocarme, pero si yo mezclo hidrógeno y oxígeno en proporciones distintas, en vez de obtener agua, voy a obtener peróxido de hidrógeno, agua oxigenada. ¿Se entiende? Y estoy mezclando exactamente lo mismo. Entonces, la proporción que está detrás es muy importante. Y acá viene la duda que a mí siempre me ha surgido y que nunca me he podido responder bien, es que el poema de Dalton dice lo siguiente, dice números enteros en razones sencillas. Entonces, cuando yo pongo una fracción, eso no es un número entero y de repente salen fracciones, entonces uno queda como, va, qué raro. Entonces yo lo que les recomiendo, parece que yo nunca seguí bien la ley de Dalton, pero úsenla, hagan sus cálculos con fracción si es que por ese motivo les salen y después las amplifican. Y ahí les va a quedar. Y ven qué opción les sale la alternativa, obviamente. Y marcan la que les convenga más. Eso lo va a quedar más claro con un ejemplo. Sí, es que, Carolina, por ejemplo, yo no puedo tener como esto, que sería con un subíndice, pero sí puedo tener esto. O sea, no sé si lo puedo tener, pero de repente, más de una vez me ha salido. Entonces aquí viene mi gran duda y yo se las comparto. Yo no tengo respuesta, la verdad. Yo me quedo con la fracción, porque me ha salvado más de una vez. Y salen ejercicios con respuesta así. Se supone que uno no debería poder tener medio mol, pero en la práctica sí uno lo podría tener. Como, bueno, les comparto la duda. Y aquí vamos a ver lo mejor. Vamos a hablar ahora al tema que íbamos del principio. ¿Qué es la estequiometría? Gran pregunta. Y la estequiometría es el cálculo de las relaciones cuantitativas entre reactivos y productos de una reacción química. Yo ya he hablado de estas cosas, de reactivos, de productos, pero yo no los he definido bien. También he hablado de subíndices, entonces yo creo que es bueno siempre rayar la cancha y decir qué es qué. Los reactivos son las cosas que yo tengo al principio, las cosas que yo mezclo para obtener algo. Por ejemplo, cuando cocino, yo junto, no sé, los huevos con la leche, la sal, la pimienta, lo que sea, mezclo, pum, y obtengo algo. Por ejemplo, no sé, acá como unos huevos revueltos con leche y con un poquito como de sabor. De los reactivos yo obtengo los productos. En este caso, la reacción química está expresada en letras que no tienen ningún significado, pero acá en vez de A podría ser hidrógeno, o una molécula más compleja como la glucosa, CH2CO6, o cualquier otra cosa. Este número que está acá se llama coeficiente estequiométrico y representa que hay una X cantidad de mi elemento que está a su derecha. Entonces, por ejemplo, acá yo tendría 2A separados, tendría una pelota que significa A, voy a escribirle la A ahí para que quede más claro,
y acá tengo otra A, pero estas A están separadas entre ellas. Después tengo un B, que va a ser, por ejemplo, más grande para que quede distinto, y estas dos reacciones, y estos, perdón, dos elementos, o grupo de elementos, va a reaccionar entre sí, van a intercambiar enlaces, van a sufrir transformaciones químicas, por X motivo, y vamos a obtener C, que está solito también, y vamos a obtener D con este numerito abajo que se llama subíndice. Y esto significa que tengo una molécula que tiene enlaces entre D. Por ejemplo, sería así. Tendría ahí pegadito, pegadito. Sería más o menos eso. Cada pelota sería D. Entonces, este sería mi resultado. ¿Qué cosas no se escriben? Si mi subíndice es 1, no se escribe. Y si mi coeficiente estequiométrico es 1, tampoco se escribe. Pero todos estos tienen un 1 invisible que no se lee. Nunca es 0. Eso a grandes rasgos. Entonces, con esto en mente, podemos pasar a hacer magia. Vamos a ver lo primero, el balanceo de ecuaciones químicas. Cuando yo recibo una ecuación química en un problema X o lo que sea, yo siempre me tengo que fijar que esté balanceada. Y el balanceo de las ecuaciones químicas es una aplicación práctica de la ley de la conservación de la materia. Y al final lo que yo busco es que quiero tener la misma cantidad, por ejemplo, de sodio a la izquierda en la zona de reactivos y a la derecha en la zona de productos. Entonces el balanceo se da por lograr igualar el número total de elementos iguales en los reactivos y los productos. Por ejemplo, vamos a revisar si esta ecuación química está balanceada. Yo tengo dos sodios que están separados solitos entre ellos, así, ahí, una pelota separada, y tengo dos átomos de cloro, pero que están enlazados entre sí. Entonces una pelotita, y la pelotita está pegada para representar que están enlazados. Ellos van a interactuar entre sí, van a expresar una reacción química, una ecuación química, y vamos a obtener dos moléculas de cloruro de sodio o sal de mesa. Entonces voy a tener esto, que es un NaCl, y tengo esto, que me quedó feo, perdón, que es otro NaCl. Con eso, yo tengo que contar, ya, en los reactivos tengo dos sodios, 1, 2, ya, ahí tengo dos. Y en el cloro tengo dos cloros, un cloro, dos cloros. Bueno, y ahora en los productos también tengo que contar. Por ejemplo, esto es sodio, voy a escribirle una N nomás para, ya, Na. ¿Ya? Tengo dos sodios, ya. Entonces, el sodio está balanceado, tiene igual cantidad a la izquierda y a la derecha de la flecha. Tiene la misma cantidad de sodio en reactivos y en productos. Y el cloro, también, si lo cuento, tengo 1, 2, entonces también hay dos cloros en reactivos y en productos. Por tanto, esta ecuación está balanceada. Bueno, eso es lo primero que uno tiene que ver. Y ahora quiero mostrarles cómo se hace, porque como este es el razonamiento de fondo, pero ahora hay que llevarlo a la práctica. Así que vamos a hacer un ejemplo, y este es como más o menos la técnica de la muerte para ver cómo balancear ecuaciones químicas. Primero, tengo que contar el número de átomos de cada elemento en los reactivos y en los productos, tal cual como en el ejemplo anterior. Si tengo sodio y cloro, ya, tengo dos sodio en reactivo, dos cloro, perdón, en reactivo, y tengo, por inventar, 3 sodio en producto y 5 cloro en producto. Ya, sé cuántos tengo. Determino qué elementos no están balanceados. O sea, digo qué elementos no están iguales en cada lado. Ya, en el ejemplo imaginario que les di, tanto sodio como cloro no tienen el mismo número, son distintos, entonces no están balanceados. Y lo último, que es como al final lo que uno hace para balancear, uno aumenta los coeficientes estequiométricos, para igualar las cantidades totales. Y eso se hace de la siguiente forma. Tenemos la siguiente reacción química. Dióxido de carbono, CO2, reacciona con agua, H2O, reacción, y forma
C6H12O6 más O2. Esta ecuación química es muy importante que se la sepan al revés, al derecho literal, porque así como está presente es la ecuación química de la fotosíntesis. Esto pasa en los cloroplastos y en la forma en que nosotros obtenemos energía como ecosistema. Y si yo la doy vuelta y tengo los productos a la izquierda y los reactivos a la derecha, voy a tener la ecuación química de la respiración celular, que es cómo nosotros obtenemos energía desde la glucosa. Bueno, eso en general. Entonces ahora hay que preguntarnos, ¿está balanceada la ecuación? Entonces cuento, pues. Ya, en los reactivos tengo, veo, y tengo solo un carbono. Entonces ya anoto un carbono. Ahí, voy. Tengo después, ya, hidrógeno, va a estar ordenadito. Tengo solo dos hidrógenos. Tengo el grandecito más su subíndice, significa que hay dos hidrógenos, ya, dos hidrógenos. Y después cuento el oxígeno. Tengo acá dos oxígenos en el CO2 y un oxígeno en el agua. En total me da 3. Entonces estos son mis numeritos en los reactivos, 1, 2 y 3, respectivamente. Ahora voy al otro lado. Veo carbono. Tengo, tengo solo 6 carbonos. Tengo más. Entonces, ya, en productos carbono 6. Siguiente elemento. Voy a seguir el orden de mi tabla para poder comparar más fácil. Pongo el hidrógeno y veo que tengo dos hidrógenos. Chuta, ya. Entonces lo anoto acá. Dos hidrógenos. Y el oxígeno voy al último. Tengo 6 oxígenos en mi glucosa y tengo dos oxígenos acá solitos afuera que se liberan aparte y sumo 6 más 2, 8. Entonces tengo 8 oxígenos. Ya, conté a cada lado de la reacción química cuántos elementos tengo de cada uno y me pregunto, ¿cuáles están balanceados y cuáles no? Yo los números son distintos, entonces ninguno está balanceado. Entonces con esto paso al tercer y último paso del balanceo de ecuaciones químicas, que es aumentar mis números, mis coeficientes estequiométricos. Ah, spoiler, perdón. Ya, pero por parte. Esto se hace al ojo. Por ejemplo, yo veo cuál quiero, qué Profe, elemento quiero balancear primero. Perdón, ¿qué está hablando? ¿puede devolverse un poquito? ¿Tío yo? ¿Al tiro? Ujú. Ahí, ¿o no? Sí, profe, gracias. Siga nomás, ya le saqué unas fotos. Ah, ya. Ya. Entonces, primero elijo al ojo o por gusto qué elemento quiero balancear primero. Por ejemplo, el carbono. Si yo quiero que yo tenía un carbono originalmente solamente. Voy a ponerlo aquí como entre paréntesis para acordarme. Si yo quiero que este uno alcance el 6, tengo que agregar 6 carbonos. Y si yo pongo un coeficiente estequiométrico acá, un 6, significa que voy a tener en total 6 carbonos. Entonces voy a lograr balancearlo al multiplicarlo. 6 por 1, 6. Entonces, vamos, tengo reactivo y productos de carbono balanceados, 6. Pero al agregar ese 6, yo también agregué oxígeno, por ejemplo. Entonces, si yo multiplico el 6 por 2 de mis oxígenos originales, porque voy a tener al final, eh, dibujar, voy a tener 6 de estos, 6 pelotitas doble de oxígeno, voy a obtener 12 carbonos ahí. Y tengo, perdón, oxígeno. Y voy a tener un oxígeno guacho que me queda acá, entonces tengo 12 más 1, 13. Yo en un principio tenía 3 oxígenos y yo le pongo este más 10 porque acá tenía, acá tenía 2 y llegó hasta 12 y acá tenía 1 y siguen 1. Y esta diferencia me da 10, entonces para anotar y yo tener orden en el ejercicio le puse ese más 10. Pero en total, si yo cuento, tengo 13. Entonces 13 y 8, chuta, sigue desbalanceado. Sigo más o menos, pero ya vamos mejor. Tengo un carbono balanceado. Ahora, alguien habló por el chat. Ah, mensaje directo. Sí, señor. Sí, Catalina. Te me adelantaste, pero menos mal lo mandaste como privado. Voy a seguir. Sigo. Y ahora pongo otros 6 en el,
en el hidrógeno. ¿Y por qué pongo un 6? Yo tenía originalmente 2 hidrógenos y quiero que llegue a 12. Entonces, si multiplico 6 por 2, me da 12. Y ahí se me balancea el hidrógeno. Pero, de nuevo, tengo el mismo problema. Agregué más oxígeno. Acá tenía ya 12 y acá tenía 1 antes. Pero ahora tengo 6. Entonces, 12 más 6 me da 18 y vuelvo a tener este problema. Me faltan, tengo 10 oxígenos de más en los reactivos que en los productos. Pero ya tengo 2 balanceados, así que dentro de lo que quedamos bien. Lo que hago ahora es meter un tercer y último coeficiente estequiométrico en los productos, que sería, en este caso, otro 6 en el oxígeno. ¿Por qué? Quiero llegar a 18, porque tengo 18 acá. Acá ya tengo 6, entonces necesito que acá me dé 12. Necesito, de alguna forma, que este número me dé 12. Y acá tengo un 2. Este 6 no existe. Entonces, yo me pregunto, 2 por cuánto me da 12. Paso dividiendo, x dividido 12 partido 2, entonces x me da 6. Entonces, si yo multiplico, pongo un 6 como el coeficiente estequiométrico, voy a obtener 12 oxígenos acá, voy a tener los 6 oxígenos acá, y me va a dar los 18. Entonces ahora yo voy a revisar, a ver si me quedó bien balanceada la ecuación. Parto uno por uno. Tengo un 6 acá y un carbono con un 1. Entonces tengo 6 carbonos. Ya. Tengo 6 por 2, por el oxígeno, tengo 12 oxígenos. Y acá tengo 6 oxígenos más. 12 más 6, 18. Ya, tengo 18 oxígenos en reactivo. Tengo solo hidrógeno, solo acá. Entonces multiplico 6 por 2, 12. Tengo 12 hidrógenos. Cuento al otro lado. Ya con la glucosa tengo los 6 carbonos y no tengo carbono acá, entonces están balanceados. 12 hidrógenos, que solo los tengo en la glucosa, entonces también está balanceado. Y tengo 6 oxígenos acá y 6 por 2, 12. 12 y 6, 18. Buena. Tengo 18. Entonces mi ecuación está balanceada. Y esta es la ecuación de la fotosíntesis. C6CO2 C6CO2 más 6H2O me da C6H12O6 más 6O2. Si no es necesario que se la aprendan, pero sale mucho. Y es como la típica que se balancea. Entonces con eso ya terminamos lo que es balanceo de ecuaciones químicas y les quería preguntar si es que tienen alguna duda. Porque igual esta parte es como densa y puede que no me haya explayado muy bien. ¿En qué parte, Bastián? Y lo repetimos. Ni un drama. Ahora, dejé la crema. Podríamos hacer otro ejemplo. También me perdí. Con el balanceo del oxígeno. Me acordé. Ya. ¿Quieren que balancee esta de nuevo o hacemos otra distinta? ¿Distinta? Voy a asumir que otra distinta. A ver, Franco, el público quiere algo nuevo. Tírate una reacción química. Pégatela. Sé que estás ahí. Sí, sí, estoy a ver. Dice sí, una Y de la podría. guía. También se puede hacer una de la guía. Ah, buena idea, buena idea, buena idea. Espérate, que no la tengo abierta a mano. Voy a dejar de compartir un rato. Yo tampoco la tengo abierta, por eso te digo. No, pero la abro al tiro. Denme un segundo. Estamos experimentando. No, no son problemas técnicos, estamos aventurándonos. Geometría. Igual es mejor buscar alguno porque normalmente estos están como bien estructurados y ya hechos, pues, porque uno puede dar una reacción química, pero como que se Inventar piensa una para cuestión. poder hacerlo, pues. Sí, no es Sí, como inventamos una cuestión horrible, eligieron nada que el ver. 10 de la guía, por ejemplo. El 10 de la guía, ya.
Un segundo que estoy cerrando unas cosas. Ya, ahora sí. Es legal que compartir. Ya. ¿Se ve la guía? Sí se ve. Bueno, gracias. Eh, un segundo, que se me cerró el zoom del teléfono y ahí veo el chat. Ah, mira, y también me habían mandado una, pero también la vamos a hacer. La 10. Respecto a la siguiente reacción hipotética, tengo... Ah, ya entendí. La voy a escribir yo como así. Tengo 2x3 y 5 más y 2, y eso me da 6z. Yo, por el enunciado, asumo que ya está balanceada. Entonces, voy a tener que mezclar más o menos al final. Entonces, voy a contar cuántas x tengo acá y cuántas y tengo. Eso va a ser lo primero. Yo sé que tengo 2, porque es mi coeficiente estequiométrico, y mi subíndice es 3. Entonces, 2 por 3 tengo 6. Tengo 6x, perdón. Y hago lo mismo con la y en esta molécula. Multiplico 2 por 5, 10. Entonces en esta molécula tengo 10i y le sumo estas 2i que están afuera y tengo 12i. Entonces aquí voy a tener 12i. Entonces de aquí z me tiene que calzar con su coeficiente estequiométrico para que me dé 6x y 12i y la ecuación me quede balanceada. Al final esto es como una reglín que vamos a hacer. Sí, voy a inventar una molécula z que va a ser x6 y 12, y esto lo tengo que simplificar por 6, o sea, sí, lo tengo que dividir por 6, como decía Renata, que había leído, bueno, pero la Renata dijo que se simplifica, entonces me queda i x2, como dice, perdón, voy a decir mal el nombre, Abiu, pero sí, estoy bien, perdón. Entonces me Así quedaría se esto. dice, así se dice, lo Uy, dijo bien. vamos, perdón. Entonces me quedaría esto. ¿Y cómo lo puedo comprobar? Si yo multiplico el 6 por el subíndice chiquitito que tengo acá, voy a decir que tengo 6x balanceado. Y si multiplico ese 6 por 2, voy a tener 12. Entonces está balanceado. ¿Se entiende? Entonces al final la fórmula sería... Voy a borrar esto para que quede ahí. La fórmula final sería x y 2. No era tanto balanceo, así que voy a usar una fórmula que me mandó Francisca Núñez al chat y la vamos a hacer de nuevo. Ah, perdón, ¿quedó claro esto? Agarre vuelo. Bueno, ya, entonces ahora voy a borrar. ¿Qué hora es? Puede que me esté alargando mucho, ¿no? Tampoco es mi idea tenerlo acá tanto rato. O sea, mi idea no es tenerlo más rato del que me corresponde. Nadie me dice nada así. Pero, ya, esta es la fórmula que me manda Francisca. Y esto está balanceado. Entonces voy a partir contando. Voy a contar, voy a inventarme mi tablita y la voy a poner en este orden. Y aquí voy a poner reactivo y aquí voy a poner producto. Ya, entonces cuento. En los reactivos tengo 2 sodios. Ya, 2. Tengo 2 oxígenos, uno acá y otro acá, 2. Y tengo 2 hidrógenos, solo aquí, 2. Y si cuento acá, tengo un sodio, un oxígeno y un hidrógeno. Entonces, acá me salió el premio gordo porque si amplifico cualquier elemento por 2, se me van a amplificar todos los demás y se me van a balancear al tiro. Entonces, qué ofertón. Y ahí quedó. Ahí está balanceada. ¿Se entendió como el proceso? Porque igual la de la glucosa, cuando uno balancea el oxígeno al final, ahí queda como la locura. El Bastián tenía esa duda, creo.
Bastián, sí. Sí, pues está más sencilla. Una más difícil. Oh, el público quiere sangre. ¿Tienen algo más difícil acá? Por favor, dime que eso está balanceado, porque sea asquerosa. Dos plata. Sí, está balanceado. Nitrógeno. Sí. Sí, está balanceado. Me asusté. C4, C4. La está balanceada. Ah, pero aquí. A ver, voy a dar un ejemplo, ¿no? Esa. ¿Entendieron este? El ejercicio resuelto de la guía, punto 4. Voy a ver qué hora es. A las 7. Y llevamos una hora. Ah, me queda poco. Ah, perfecto. Ya, bueno, voy a balancear este. Espera, lo voy a escribir en un papel y lo voy a copiar después en una hoja en blanco. O con un espacio en blanco. Es el lápiz. TNAH. Me diga que esto ya está balanceado, ¿no? Está balanceado, está terrible. Oh, copié. Ya, espérate. Voy a terminar con la presentación y después buscamos algo más. Por si alguien ya entendió y le estoy dando la lata de darme tanta vuelta. También por respeto a los otros compañeros. Ya, volvimos. Entonces, a los que querían que hiciera otra, termino estas últimas, creo que 3 diapos, que igual son un poco densas, y hacemos otro ejemplo, o buscamos otro ejemplo. ¿Les parece? Porque más que alguien ya entendió balancear y me quiere matar. Ya. Bueno, el Bastián me contestó, así que me la juego. El Franco va a pasar la lista a Noemi. No sé si ya la pasó o no. Vamos a hablar por último del reactivo limitante y el reactivo en exceso. Que estas son dos situaciones puntuales en donde las proporciones ideales de una ecuación química no se cumplen, la ecuación está balanceada, pero cuando yo parto a hacer mis mezclas, hay algún problema. Y esto va en las cantidades que yo mezclo. El reactivo limitante es aquel que se encuentra en menor cantidad, se consume totalmente y es el que determina cuánto producto se va a formar. Y el reactivo en exceso es aquel reactivo que se encuentra en mayor cantidad, no se consume totalmente y se encuentra en una mayor proporción de la esperada. Por mientras, sáquenle una foto y tengan esto a mano, porque vamos a explicarlo con ejemplo. Ya, primero, tengo la misma ecuación que balanceamos. La cosa es que yo tengo que mezclar 6 partes de CO2, 6 partes de agua, y eso me va a dar siempre una parte de glucosa y 6 partes de oxígeno. Esa es mi proporción. 6, esa 6, esa 1, esa 6. Esa proporción se va a cumplir, entonces si yo mezclo 6 de dióxido de carbono, 6 de agua, voy a gastar todo mi CO2 y toda mi agua y voy a formar una parte de glucosa y 6 partes de oxígeno, y no me va a sobrar nada del resto. Pero aquí viene la pregunta, ¿qué pasa si no se cumple la proporción, si tengo más de uno, si al final, como cuando, por ejemplo, yo creo que uno cocina, el ejemplo sería, ya, mi queque, no sé las proporciones ni los ingredientes bien del queque, pero voy a inventar, necesito 2 huevos,
un cuarto de mantequilla, una taza de leche. ¿Qué pasa si tengo 3 huevos? No. Veo como tarde cuando pasa la vida, pues sí, puede que sea yo. Perdón. Sí, es mi computador. Pero se me escucha bien. Ya, sí, no es mi computador, lo siento. Eh, Voy a ir más lento para que se note mejor cuando escribe. Ya, pero se entendió eso, por ejemplo, que yo tengo que tener 6 partes de CO2, 6 partes de agua, y si yo sí voy a obtener una y 6. Entonces, por ejemplo, si yo tengo más de una, por ejemplo, en este caso, tengo 12 de CO2 y 7 de agua, esto no cumple la misma razón, la misma proporción. O sea, acá yo debería tener 6 y 6 y me sobrarían, tendría un exceso de 6 acá y un exceso de 1 acá, o podría tener 12 y 12. Si tuviera 12 y 12, también se cumpliría la misma proporción, pero aquí me faltarían 5. Entonces, estos 5, ¿de dónde los saco? De ningún lado, para no ser que los agregue. Entonces, aquí aparece el concepto de reactivo limitante y en exceso de esta situación, como esta encrucijada. Yeah. Entonces, vamos a partir a ver qué pasa. El reactivo limitante va a ser el que está en menor cantidad y el que regula cuánto producto se va a formar y se va a gastar todo. Entonces es el que está en menor cantidad. Si yo veo las cantidades que voy a mezclar, yo puedo pensar que mi agua es el reactivo limitante porque tengo 7, se va a gastar. Entonces voy a usar toda mi agua para formar, eh, mi glucosa y el oxígeno, y el CO2 que me alcance lo voy a gastar todo el que pueda para formar la misma glucosa y el mismo oxígeno, pero me va a sobrar algo. Entonces esto está en un exceso. Acá me sobra algo y esto me limita, el agua me limita cuánto dióxido de carbono puedo gastar. Esa es la idea. Entonces ahora, llevándolo al ejemplo, es lo siguiente. Mi situación ideal, como yo les decía, es tener 6 dióxido de carbono, 6 oxígeno, una glucosa y 6 oxígeno. Pero en este caso puntual yo tengo 12 mol de dióxido de carbono, 7 mol de agua, no sé cuántos glucosas voy a poder formar y no sé cuántos oxígenos voy a formar. Como mi ecuación ya está balanceada, ya sé más o menos qué proporciones o qué reglas delimitan las interacciones entre átomos. Entonces ahora va a depender qué gasto todo y qué como al final qué dejo guardadito para después. Y para esto, de nuevo, la ecuación de la muerte de la química, la regla de 3. Yo digo lo siguiente: para formar glucosa, yo sé que si tengo 6 de agua, voy a tener 1 de... Se me pegó en donde explicó lo de los mol. A ver, ¿lo voy a repetir por favor? Sí, obvio. A ver, regreso al tiro. Como Catalina es... Ah, ¿por qué es 7? No, eh, porque lo inventé nomás. Me tincó poner 7 y puse 7. Pero imagínense que un caso puntual donde ustedes tienen las proporciones que necesitan, su caso ideal perfecto, que es tener 6, 6, 1 y 6, o en algún múltiplo, y en el ejercicio les dicen, tenía 12 mol de dióxido de carbono, o, o de cualquier otra cosa, y 7 de agua. Ya, no cumple mi proporción ideal, entonces no sé cuánto se va a formar del otro. Esa es como mi pregunta. Entonces aquí viene como la ejercitación de por qué, cuál va a ser el limitante y cuál va a ser en el exceso. ¿Se entendió eso, Catalina? Como que mi caso ideal es tener 6, 6, 1, 6, y ahora, porque si nomás, tengo 12 y 7, y no sé cuánto voy a obtener de glucosa, que es X, y cuánto voy a obtener de oxígeno, que es Y. Y no de nada. Y Samira, ¿en qué parte te perdiste?
por los moles, pero como lo mismo que le dije a la Catalina, o otra cosa. ¿Ese sí es otra cosa? O si me pueden hablar es más fácil. Ah, ¿y por qué 7 y 12? No, porque sí, sí, no, no tiene razón especial. Podría ser, no sé, 14 y 5, o, o 9 y 28. Al final yo elegí esos números porque rompen la proporción. ¿Se entiende ahora, Samira? Bueno, ya. Entonces, siguiendo, tengo mi proporción 6, 6, 1, 6. Yo quiero formar glucosa. Yo sé que si tengo 6 dióxido de carbono o 6 de agua, voy a obtener 1 de glucosa. Esa es mi proporción. El reactivo limitante, por definición, va a ser el que esté en menor cantidad de la proporción deseada, ideal para la situación. Yo debería, como les dije en un principio, tener 6 y 6, que se cumple, pero tengo más dióxido, entonces podría tener 12 y 12, pero aquí me sobra agua. Entonces mi reactivo limitante, el que se encuentra en menor proporción y el que va a decir cuánto voy a poder gastar de dióxido de carbono, es el agua. Entonces voy a elegir este. Si tengo 6 de agua, formo una glucosa. ¿Qué pasa si yo tengo 7 de agua? Y aquí tiene mi expresión. 7, 6 es a 1 como 7 es a x, la regla de 3. Entonces hago el despeje. eh, bueno, el 7 pasa multiplicando y la x también. Entonces lo voy a expresar. 6x es 7. Y despejo y tengo que x igual 7 sextos. Y alguien me había pedido que viéramos algo con fracciones. Aquí hay una fracción. Eh, entonces, con mi reactivo limitante yo podría formar 7 sextos de mol de glucosa. Y ahí me sobrarían 5 mol de dióxido de carbono. Eso es importante. Yo gastaría 7 mol de dióxido de carbono, 7 mol de agua y formaría 7 sextos de mol de glucosa. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto oxígeno voy a formar? Entonces la formación del oxígeno va a seguir la misma regla. Tomo mi reactivo limitante, que en este caso es el agua, 6, o sea, 6 que es el ideal, 6 es a 6, que es mi ideal de nuevo. Entonces ahora tengo 7 mol de agua en la realidad. ¿A cuánto equivale mi mol? Entonces 6 es a 6, como 7 es ahí. Me va a pasar lo mismo que antes, si voy a completar la expresión. Tengo 6i es igual a 7 por 6. Estos 6 los puedo dividir. Entonces, yo sé que i es igual a 7. Entonces, la ecuación en la práctica va a funcionar así. 7 mol de dióxido de carbono van a interactuar con 7 mol de agua y van a formar 7 sextos de mol de glucosa con 7 mol de oxígeno y me van a sobrar 5 mol de dióxido de carbono. Entonces, para volver a la pregunta original, el reactivo limitante, que va a ser el que se gasta todo, que limita cuánto producto se puede formar, va a ser el agua, el que está en menor proporción. Y el que está en exceso, que es el que me va a sobrar, el que no se gasta todo, es el dióxido de carbono. Me va a sobrar en este caso 5. Voy a borrar. Ya.
Ah, Renata, levantó la mano. Dale, Renata. Profe, Sí, voy. entonces, o sea, el orden en el que yo hago eso va a ser siempre, por ejemplo, el 6CO2 con la glucosa y el 6H2O con es oxígeno, ¿o no? Onda, yo no puedo hacer Mm, 6CO2 con la glucosa. O sea, por ejemplo, poner en la reacción, en la formación de glucosa, por ejemplo, el 6H2O con la glucosa. Tú tenés que usar siempre el reactivo limitante, independiente de cuál sea. En este caso era el agua. ¿Cachai, Renata? Tocó que ¿Cómo fuera el sabía agua, que? pero sí. Ah, ¿cómo sabéis cuál es? ¿Eh? Ya, entonces, por ejemplo, te dijeron que mezclaste en tu ejercicio 12 mol de dióxido de carbono y 7 mol de agua. ¿Ya? Y tú deberías, o sea, tú tenés más de uno. Hay más CO2 que agua. ¿Cachai? Entonces, si tú llegáis eh, y mezcláis, te va a sobrar de uno, porque no cumplen las proporciones que Proust te definía, ¿cachai? No están en 1:1 o en 6:6. ¿Me cachai? Creo que sí, pero por ejemplo, siempre tiene que ser en un orden. No, lo Yo importante podría es que sí. hacerlo con cualquiera. Onda, por ejemplo, porque en este caso fue como por orden, el primer reactante con el primer producto y después con el segundo reactante y el segundo producto. Y yo puedo usar, por No, ejemplo, ¿o no? no, pues que yo siempre usé el agua, ¿cachai? Puede que me haya explicado mal. Ah, ya, Pero entendí, entendí. resultó que los dos tienen el mismo numerito. ¿Me cachai? Ah, ya entendí, ahí sí. Ya, buena, buena. Muchas gracias. No, de nada. Había otra mano levantada, pero no sé quién, pero que hable nomás. Ah, Constanza. Profe, Sí. hola, me perdí en el momento donde donde estaban los 12 mol, puso el 7 arriba. Ahí, Ah, como un 7 como acá, que ¿no? no entendí de dónde salió. Ah, no, porque para que hipotéticamente, no, partimos de la base que hay más dióxido de carbono del que necesito. Yo voy a como a desechar, voy a desperdiciar dióxido de carbono. Me va a sobrar. Entonces la pregunta es, ¿cuánto dióxido de carbono ocupé en el ejercicio? ¿Me cachai? Entonces ese 7, yo siempre voy a gastar lo mismo de agua que de dióxido de carbono en este ejemplo. Entonces, si yo gasté 7 mol de agua y la relación de gasto es 1:1, significa que si yo gasté 7, también voy a gastar 7. ¿Me cachai? Entonces, profe, si ahí hubiera estado un 5, me Hubiera usado sobrarían, 5 ¿entendés? Ah, ya. y ¿Y te profe? sobrarían más, ¿Y pero profe? formaría menos glucosa. Ya. Perdón, te interrumpí. Caleta de eso. No, no, disculpe. Es que lo que había preguntado mi compañera anteriormente es Sí, sin orden, hay que ver la proporción, ¿no es cierto? sí, primero veis la proporción ideal. Mira, voy a volver mal ejemplo, porque para hablarlo, yo creo que si ya soy medio enredado, esto lo hace más enredado. Ya, Gracias, profe. no de nada, pues pregunten nomás. Y si no entendieron, pregúntenme de nuevo. Y si no, el Franco me salva dando una explicación distinta. Así que todo va a estar bien. ¿Quién estaba preguntando? Constanza, ¿no es cierto? Ya. Sí, profe. Eh, Constanza, mira, lo ideal, lo bacán, lo que a mí me encantaría tener es mezclar 6 mol de dióxido de carbono con 6 mol de agua. Si yo hago esa mezcla, voy a obtener una glucosa, un mol de glucosa, o una parte de glucosa, y 6 mol de oxígeno. ¿Cachai? Sí, profe. Entonces, ¿qué pasa si yo mezclara primero 7 mol de dióxido de carbono con 7 mol de agua, la relación es 1:1. ¿Cachai? Entonces yo podría como hacer las reglas de 3 y decir, ya, eh, esto es 6, esto es 6, esto es 1 y 6, y yo puedo decir, ya, si el 6 vale 7 ahora, aquí también pongo un 7. Puede que esté confundiendo más y la esté cagando, pero... Ah, pero este es el ejemplo a la inversa. Ya, entonces,
Yo digo, gasté 7 agua. Eh, Gasté 7 agua o 7 dióxido de carbono, sin pensar en el 12. ¿Cuánta glucosa voy a formar si al gastar 6 agua formaba una glucosa? Esa es como la pregunta. Entonces, hago la regla de 3 y me va a quedar, ya lo voy a escribir porque es el mismo ejemplo y me lo aprendí, es 7 sextos. Pero haciendo la multiplicación sería 6x es igual a 7. Profe, y por ejemplo, los 12 mol y el 7 mol me lo va a dar el ejercicio. Sí, sí, este es un ejemplo que inventé yo y es el ejercicio, pero podría ser otro valor. Lo que tenéis que Ah, fijarte, Constanza, es qué es lo que decía, alguien lo dijo acá, la Renata, que es el que está más cercano al ideal, es el que es más chiquitito y por tanto está más cercano al ideal. ¿Okay? Y ese como que me va a restringir todo. Yo podría tener, ya se me ocurre un ejemplo mejor. Yo podría tener acá 1000 dióxido de carbono, pero si tengo 6 aguas, da lo mismo que tenga 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, lo que sea. Tengo solo 6 aguas, entonces estas 6 aguas me van a restringir siempre cuánta glucosa voy a poder formar. ¿Se entiende eso? entonces, por ejemplo, el 6 sería lo máximo que yo podría llegar. Sí, sí, eso Y mismo. los 1000 serían todos los que me sobrarían. Te sobrarían 1000 menos 6, pero Sí, sí, eso mismo. entonces el más grande siempre va a ser el exceso y el más pequeño va a ser el limitante, ¿no? Eso mismo. Ah, ya, profe, gracias. Pero tenéis que fijarte en las proporciones, ¿cachai? Esa es la primera pregunta. El 6 es a 6, es a 1 es a 6, ¿cachai? Pero el más chico va a ser el limitante. Fíjense las Y profe, la proporciones. proporción sí, siempre tiene que ser, por ejemplo, 1 es a 1 y 1 es a 6. ¿Siempre? En este caso sí. Por ejemplo, alguien me dio un ejercicio. Deja buscarlo. Perdona a los que no he pescado que han puesto cosas en el chat, pero estoy como inspirado. Aquí está. Ya. Era Na2O más H2O y nosotros lo balanceamos y me acuerdo que era 2NaOH. La proporción acá siempre va a ser es 1, es a 1, es a 2. Está balanceado y son los números más chicos que puedo usar. Esta es la situación bacana, la situación ideal. Entonces, si yo me dicen en un ejercicio, mezclo 5 mol de la primera molécula con 4 mol de la segunda, pregunta, ¿cuál es el limitante y cuál es el exceso? Entonces yo digo, ya, el limitante es el que tengo menor cantidad y el que me limita el producto. Ya, entonces mi limitante es el agua. Y como están en relación 1 es a 1, si yo gasto 4 aguas, voy a gastar 4 Na2O. ¿Ya? Y si yo con una agua formaba 2 NaOH, si yo tengo 4 aguas, ¿cuánto voy a formar de NaOH? Entonces aquí hago la regla de 3. Fórmula de la muerte. 1 es a 2. Ya, y si tengo 4, ¿cuánto formo? X. 4 por 2, 8. Entonces X es 8. Y me sobró 1, porque este es mi exceso, entonces me sobró. ¿Cachai? Yo gasté 4, pero tenía 5. Pero ese 1 quedó guacho y cooperó. ¿Se entendió ahí un poco mejor? Es como me lo vaya indicando la ecuación, ¿no es cierto? Con los números que Sí, hay. sí, eso mismo. Ah, ya. Profe, gracias. No, de nada. Ay, aquí hay un ejemplo con los jamones. A ver, si tienes 3 jamones y un queso y el pan necesita un jamón y un queso, el queso es limitante porque limita a ser más pancito y el jamón es excedente porque queda uno. Exacta. Oh, qué buen ejemplo. Qué buen ejemplo. Y dándome vueltas con química. Grande Renata, sí. El limitante literalmente limita a Araceli, sí, po. Y es como al ojo. Sí, más o menos. No, sí, totalmente al ojo. Porque hay unas pillerías que las podemos ver en un segundo. Pero quedó claro esto, ¿no? Esto yo creo que es lo más difícil de esta geometría. No, no sé si lo más difícil, pero como lo más enredado. Y de pasar lo explico yo. Lo hace más enredado. Y listo. Ya, ahí. Y colorín colorado, amigos. Recuerden, amigos, si no equilibran la ecuación, sufrirán esta geometría. Hasta la próxima.
Se me dejó la Sofía Ávila el año pasado. Agradecida a la Sofía. Si alguien tiene alguna otra duda. Eso fue todo. Yo tengo una duda. Habrá recreo, terminamos, así que cualquier cosa duda, que si quiera ir, se puede ir. No, Perdón, todavía no, supongamos ahí que lo- todavía dale, no, todavía que no la tienen que, espera. Todavía no tienen que hacer la encuesta docente. ¿verdad? Perdón. Perdón. No, la tranqui. cantidad de moles que son hipotéticos, usted elige esa cantidad, ¿cierto? Como que usted la En el inventa. ejercicio, Sí, sí, yo lo inventé. Pudo haber sido ya, cualquier otro número. ya. Incluso elegí el 7, creo que en su momento porque tenía fracción. Sí, Espera, o una sea, cosa, no tengo nada más que presentarle. sí. Podemos hacer ejercicio si quieren. Ya, Tenemos 40 minutos. sí, ya terminó. O sea, sí, pues, es que en realidad voy a dejar acá hasta acá la encuesta docente porque eh, normalmente no alcanzamos al tema del ejercicio, pero podemos ver los ejercicios, po. Así que eso, voten por Fernando Briceño, voten 7 si quiere que permanezca en la competencia y un 1 si no. Eh, yo soy el Sí. profe Química. Sí, Cagó. profe química. Y por tema de que no quería romper no quería romper la encuesta, pone el profe 1, Fernando Briceño, y profe 2 sale rellenen con 7. Porque, porque para no borrar profe 2, que siempre deberían haber dos profes. Así Sí, que quería eso. decir algo que significara mi jubilación anticipada. Y recuerden ¿Podemos que, ver pueden mandar comentarios al correo o completando el forms, o sea, el forms ese de evaluación docente y dejar su comentario ahí. Y yo se los mando a Fernando en caso de que quieran. Sí, ya, la lista ya se pasó, por si acaso. Y preguntan si pueden tener recreo antes de la guía. No sé. Sí, obvio, o sea, lo que quieran. Todo esto ya es extra. ¿Les tinca? No sé. Nunca había dado un recreo. 15 minutos, Eh, 10 minutos, no sé. yo creo que 10 minutos, porque ya estamos, Bien, sí, ya terminó la ya. clase, ahora recreo, o sea, terminó la clase teórica, ahora vienen 10 minutos y ahí y vamos a ver el tema de la guía, si tienen dudas, etcétera. Pueden tomar el recreo, igual se pueden quedar un rato, así les muestro por si acaso la asistencia, por si tienen alguna duda, cualquier cosa, aprovechando. Pero eso, voy a Voy a pausar buscar un vaso con agua. sí, voy a pausar la, la grabación. Volvimos. Continúa el espectáculo. Se ve. Ya. 5, 7, 8 y 9. La 5 dice lo siguiente. Voy a ponerle zoom. Ya. Si el nitrato de plata, AgNO3, reacciona con el sulfuro de sodio, N2S, según la siguiente reacción. Fijemos, ya, bueno, lo primero es fijarse si está balanceado, eso es lo más importante del tiro. Al ojo, voy a agarrar algunos átomos, algunos elementos, perdón, y los voy a balancear o voy a fijarme si están balanceados. A la izquierda hay 2 plata, 2 Ag, y a la derecha también hay 2 Ag, así que eso está balanceado. Tengo 2 nitrógenos aquí y nada más, y acá hay 2 nitrógenos también. Oxígeno, acá hay 6 oxígenos, y acá también hay 6 oxígenos. Buena. Un sodio, no, 2 sodios. 2 sodios, también. 2 azufre. No, un azufre, perdón, me estaba asustando. Un azufre, ya, está balanceado. Entonces, ya esta pregunta nos va a servir para lo que estábamos haciendo antes del recreo. Nos dicen, si reacciona un mol de nitrato de plata, AgNO3, con esta masa molar, con 26 gramos de el sulfuro de sodio, es correcto afirmar que. Ya, primero, me gustaría tener más espacio.
Chispas. ¿Cómo lo voy a hacer? Ya lo voy a escribir acá nomás, no juego. Sí, si no, eso, sacar un pantallazo o hacerlo en Paint, también puede ser. Buena idea. Eso es. Primer pantalla. Perdón, soy medio boomer. Un segundo. Ya. No, se está yendo esto. Hola, mira. Ya, ahí sí. Bueno, muchas gracias. Ya, tengo dos. Abre eso. Ya, eso. 2A, G. Esto yo creo que va a ser. El remedio va a ser peor que la enfermedad. Na2S. Y esto reacciona formando A. 2S más 2. Ah, ya, no quedó tan mala. Ya. Reacciona un. Ya, primero, fijémonos qué nos están preguntando. Están diciendo que reacciona un mol de esto con 26 gramos de Na2S y me dan la masa molar. Ya, los moles que voy a escribirlos como N son igual a la masa en gramos, que es 26, dividido en la masa molar, que es 78. Voy a hacer trampa, voy a sacar a la calculadora. Ah, pero la hice. No, la hice mal. Lo hice mal. Ya, hay que hacer regla 3. Ya, chao. Sé que 78 gramos es un mol. 26 gramos, ¿cuánto? Ah, no, sí está bien. Ya, entonces X es 0,3. Periódico. Asqueroso. Bueno, para el ojo. Puede que no sea importante y haya hecho este cálculo de más. Pero esos son los moles que yo tengo en un principio y con los que voy a trabajar. La proporción ideal es 2, es a 1, es a 1, es a 2. Y me preguntan, ¿es correcto afirmar? Ah, bueno, y de pasada yo puedo decir que acá tengo 169 gramos de la GNO3. 169 gramos. Esto lo voy a dejar como dato, pero nunca trabajen con masa, siempre trabajen con mol. Ya, 6 gramos. El Na2S es el reactivo limitante. Ya, me sirve mucho. ¿Se consume todo el AgNO3? No, pues, no se va a consumir todo. ¿Se forma un mol de NaNO3? 0,3. Si 0, no, si 0,3 me da cuánto, si 1 me da 2, 0,6, tampoco. Bueno, es limitante el NaS2. Pues. Perdón, ¿sí? Disculpa, ¿cómo pasó de 26 gramos a mol en Na2S? Ah, con la regla de 3 que tengo acá. ¿Veis mi cursor Consu? Sí, sí, ya lo vi. Ya. Yo sé que 78 gramos son un mol en el Na2S. Yo me pregunto, si tengo 26 gramos, ¿cuánto es? Hago la regla de 3, ¿cachai? 26 va a ser igual a 78x. Y después hago la división. Yo la estoy haciendo con la calculadora, la verdad, pero si no me va a demorar mucho. Y me da 0,3.
Ahora, consejo, esta división que yo hago ya al tiro, la puedo obviar. O mejor no obviarla. Sí, mejor háganla. Porque podríamos, bueno, al ojo sí o sí va a ser el limitante, pero las siguientes nos podrían generar mucha confusión, porque en esta se forma un mol de NaNO3. Si acá me da justo 0,5, de verdad se va a formar un mol acá. Entonces, esta podría ser. Yo como sé que es 0,3 y sé que 1, si tengo uno de esto, un Na2S me va a dar 2NaNO3. Si yo tengo 0,3, me va a dar 0,6. Pero si yo tuviera acá 0,5, me daría 1. Cuidado. Se forman 85 gramos. Bueno, y se forma un mol. Ya, sé que no se forma un mol. Esta, para comprobarla, necesitamos la tabla periódica y necesitamos las masas molares. Pero ya, la respuesta correcta es A. Sí o sí. Voy a ver la las claves no las tiene usted. Gracias. Déjenme verla yo. ¿Quién preguntó? Fiorella preguntó este ejercicio. ¿Qué? No. Ah, no, las 5, me asusté. Ah, sí, está bien. Qué idiota. Ya, pero está bien. Sería la A. ¿Entendieron por qué lo hice así? Igual me dejé llevar. Y me sirve que ustedes entiendan, no que me dé la respuesta bien a mí. Profe, ya, bueno. Un poco enredado, pero sí. ¿Por qué no es la E? La razón y eso. Ya. ¿Por qué la E la descarté? Por la misma razón de que descarté la B. Yo si tengo como reactivo limitante Na2S, mi reactivo limitante es porque está en menor proporción. Para que yo tuviera las proporciones bien acá, yo debería tener 1 acá y 0,5 acá. ¿Se entiende esa parte o no? O sea, la proporción ideal que me presenta la ecuación es 2 es a 1 es a 1 es a 2. Si yo tengo 1 de AgNO3, si tengo 1, yo debería tener la mitad de 1 acá, 0,5, 0,5, 1. Tengo 0,3 de AN2S, entonces la proporción no se cumple. Es reactivo limitante. 0,3. Este es mi reactivo limitante. 0,3 me va a determinar todo lo demás. Entonces, 0,3, si lo multiplico por 2, me va a dar 0,6. Entonces, yo voy a gastar 0,6 de AgNO3, 0,3 de Na2S y voy a formar los mismos números. 0,3, acá voy a tener 0,3 y acá tengo un 2, lo multiplico por 2, tengo 0,6. Si yo lo hago al ojo. Ya, entonces, antes con su que hablé, ¿por qué descarto la E? ¿Se forma un mol? No, pues se forman 0,3. ¿Se entiende? Al que preguntó por qué descarté la E, que era la pregunta más fácil de responder. Dale por mientras tú con su. Profe, es que si yo lo hago con masa molar es igual a gramos partido mol, los moles me da 78 partido 38 y me da como 2,05, entonces me daría que el limitante en verdad sería el El otro, ¿no es AgNO3. cierto? Sí. No, pero algo estoy haciendo, o te mostré mal la fórmula o algo hiciste mal, porque al final el ejercicio me salió bien, pero yo lo hago como con regla de 3, ¿cachai? ¿Me entendís con su? Por ejemplo, yo digo, muéstrame, dímelo de nuevo cómo lo hiciste. Yo puse, es que Espérate, en el colegio me espérate. enseñaron que había que pasar de gramos siempre que había que pasar todo a mol.
Entonces dije, ya el mol se Espera. saca gramos partido masa molar. Damos un, Entonces, damos un segundo. Es que para anotarlo y entenderlo, si me lo explicáis me confundo un poco. Ya, ¿tú dividiste qué cosa en qué cosa? ¿Dividiste 26? dividido el 38, que era la masa molar. Ah, es que es 78. Po. O sea, eso, dividí 78, divido el mol y me da 2,05. Pero tú me dijiste Entonces, que dividíais la masa en la masa molar, ¿o no? no, dividí los gramos con la masa molar. Ya. Ah, ya, pues entonces. Ah, entonces tú dividiste algo mal con su. Porque tú Sí, me dijiste dividir los gramos en la masa molar. ¿Se sí, entiende mi abreviatura o no? Eso dice, G partido Ya. MM. Y tú me estás diciendo ¿no es cierto? El N2SA. Sí, El ejercicio me dice que yo tengo 26 gramos de eso. Y la masa molar del Na2S es 78 gramos por mol. ¿Cachai? Entonces yo digo 26 en 78 y yo si la hago con no. la mano me muero muchísimo, pero sé que me da un número súper chiquitito. Un tercio, sí, un tercio. Mm, ¿Tú dividiste no. esos mismos números con su? ¿O dividiste otro? No, dividí otro, me bugué de pana, lo siento. No, no te preocupes, po. No, da lo mismo. Ya, a los que me preguntaron que se enredaron en las justificaciones. ¿Entendieron por qué no era la E, no es cierto? Ya, y por ejemplo, ¿cuál otra no entendieron? ¿Cómo para hacerla? Me van a hacer, eso sí, me gustaría mostrarles la otra. La primera que, espérate, ¿están pidiéndome otra pregunta o que no entendieron una de las justificaciones que di? Las dos son válidas. ¿Otra pregunta? Ah, ya, otra pregunta. Eh, ya, las 7 la pidieron dos distintos. Así que voy por las 7. Deme un segundo. La 7, la 7, la 7, la 7, la 7, la 7. ¿Qué hora es? Oh, queda poco. Creo que alcanzamos a hacer una más y sí para la casa. Ahora sí estoy maquinando el paint. Ya. DEMRE 2016. Dada la siguiente ecuación química. H2SO4 más 2NaOH me da Na2SO4 más 2H2O. Si la reacción completa de 150 gramos del ácido, que es el primero de acá, con tal masa molar, ¿cuál de las siguientes expresiones permite determinar la masa de Na2S? Ya, de nuevo, nos dieron una ecuación química. Lo primero es ver si está balanceada. Voy a darle zoom para que se lea mejor, que si no, no veo nada. Ya. Tengo a este lado dos hidrógenos acá y dos hidrógenos. Son 4 hidrógenos y acá hay 4 hidrógenos. Están balanceados. Un azufre, un azufre. 4, 6 oxígenos. 4, 6 oxígenos. Esto está balanceado sí o sí. ¿Se entiende cómo hago el balanceo al ojo rápido, no? O es muy rápido y prefieren que lo haga un poco más lento. ¿Más lento? ¿O se entiende? ¿Se Ah, entiende, profe? ya, voy a seguir. Ya. Reaccionan completamente 150 gramos de H2SO4 con esta masa molar. Voy a hacer una trampa. Voy a poner, ya, la proporción es 1, 2, 1, 2. Si yo divido 150 en 98, esto es lo mismo que mol. Así que lo voy a dejar así tal cual, para no hacer cálculos de más. ¿Cuál de las siguientes expresiones permite determinar la masa de Na2SO4, masa molar 142 que se forma? Mi gran pregunta existencial es si es que tengo todo lo que
tengo infinito del siguiente, del 2NaOH. Voy a asumir que sí. Entonces, 1 es a 1 en moles. O sea, un mol de esto me va a dar un mol de esto, una parte de esto, esto, esto imagínense lo que es un mol, o X mol. Pero imagínense que es mol, esa media expresión fea. La expresión fea de acá va a ser la masa, que la voy a poner I partido en 142. Entonces, 142, ya, 1 es a 1. Porque 1 de esto me da 1 de esto. Y I partido 142, que es la expresión de esto, va a ser igual a 150 partido 98. Multiplico cruzado. 140 partido 98 es igual I partido 142. Multiplico cruzado de nuevo. 150, ya ahí sería 150 por 142, oye, medio desorden, perdón. 98. Y eso sería I, que es la masa en gramos. Entonces yo me la juego, respuesta definitiva A. La 7 tiene por respuesta definitiva A. Vamos. Para mí sigue siendo emocionante esto, y más cuando ve gente que espera que la tenga buena. Pero ese es el ejercicio. ¿Lo entendieron? ¿O dejé la crema? Bueno. Quedan 5 minutos. Ah, no entendiste. Fiorella, ya. ¿Qué parte no entendiste? Lo hacemos de nuevo. No, acá se borra eso. ¿Qué parte no entendiste, Fiorella? ¿O queréis que lo repita de nuevo? ¿Nada? Ya. No, no te preocupes. Ya. Primero lo primero es que si está balanceada o no la ecuación. Vimos que la ecuación está balanceada, ¿no es cierto, Fiorella? Mejor hablo nomás. Sí. Interrúmpeme por el micrófono, por el chat, si es que te perdí. Apenas te perdás, interrúmpeme. Ya. Está balanceada. Entonces puedo determinar la proporción. 1 es a 2, es a 1 es a 2. Me dicen que reaccionan completamente 150 gramos de H2SO4 que tienen esta masa molar. Yo podría hacer el 150 a partir del 98 y obtener el número en moles. Pero si yo veo la alternativa, al tiro cacho, que no quieren que yo haga ese cálculo, y también ese cálculo a mí me da harta lata hacerlo. Así que si lo puedo evitar, no lo hago. Chao, Rodrigo, no te preocupes. O sea, que te vaya bien. Y al que se quiera ir, que se vaya nomás, no tienen nada, si ese día gente. Pero el que se quiera ir, que se vaya nomás, no hay ningún compromiso por quedarse ahora. Ya. Esta división de 150 en 98 va a representar el número de moles de acá. ¿La podría hacer? Sí. No la quiero hacer. Y esto va a ser equivalente a 1. Porque está ahí ese 1, ¿cachai? Como de la proporción. 1 es a 2, es a 1 es a 2. Y me preguntan cuál de las siguientes expresiones permite determinar la masa de Na2SO4, que también tiene el mismo número en la proporción, 1. Y me preguntan la masa en gramos. Yo sé que el número de moles, que es gramos partido en masa molar, y la masa en gramos yo no la conozco, entonces pongo masa en gramos desconocida, partida masa molar, que es 142, va a ser equivalente a 1. Y con esto puedo hacer mi regla de 3. Paréntesis. Todas estas como reglas de 3 que yo estoy haciendo, sí o sí tienen que ser en moles, sí o sí. Nunca las hagan con masa en gramos o con masa molar. No sé si lo dije antes. Y si se lo pueden decir al resto y no lo dije, por favor díganselo. Pero sí o sí es en moles. Todo. Ojalá siempre en moles. Yo haciendo estas fracciones tengo moles. Chao, Valentina. Tengo moles, pero como expresado a la larga. Hago la regla de 3, multiplicando cruzado. 150 partido en 98 va a ser igual a X partido en 142.
y después multiplico cruzado. Chao, Milenka, no te preocupes. Muchas gracias, ustedes también. 150 por 142 partido 98. Cada vez me quedan mejor las letras, mientras más escribo. Y eso hace igual a X. Eso. Y ahí está como la alternativa. ¿Quedó más claro ahora, Fiorella? ¿Sí? Profe colocó uno de esas dos por los coeficientes estequiométricos. Sí, porque son los coeficientes más chiquititos que puedo obtener y la ecuación está balanceada. Ya, entonces si hizo el 2, esa 2, y por eso hizo como esa regla de Trono, ¿no? Si hubieran preguntado por el otro del 1 a 1, ay, lo siento. Como hizo lo del 1 a 1, si hubieran preguntado por el NaOH y el 2H2O, ahí tendría que haberlo hecho la regla de 2 con los que Con 2 a están 2. 2, esa 2, ¿o no? Sí, y podría incluso hacerla con un 1 y un 2. Podría ser 2NaOH con 1N2SO4, ¿no? O incluso 1H2SO4 con ese 1 y el 2 del agua, el H2O. ¿Cachai? Estas No proporciones necesariamente siempre, tienen que ser los mismos que valores si son los estequiométricos. mismos, no, pues no necesariamente. Si son los mismos, es más fácil. ¿Cachai? Entonces, siempre elige cuando sean iguales. Pero si son distintos, respiradita y le dais porque también se puede. Te vaya a demorar un poco más, va a ser un poco más difícil, te van a salir unas divisiones, pero de que se puede, se puede. Ya. Gracias, profe. No, de nada. Fiorella, ¿cachaste? De nada, Martina. Bueno, ya son las 8. Nunca he sido muy respetuoso con mi contrato. Si quieren que haga otro más, o si quieren ir. El 1. ¿Hago el 1? El 1 ya me lo habían pedido, entonces lo voy a hacer. ¿Me dan un segundo? Que hubo como un sonido en mi casa. Perdón por salir disparado, sonó como un guate en mi casa. No, pero no era nada. Igual no se asusta. Profe, porque igual a esa y no con. Es que me piden. Es que es la información que tengo. Michelle y Stephanie. No sé cuál pregunta, pero es por la información que tengo. Podría usar el agua, pero no se justifica. ¿Cachai? De nada, chao. Pero ¿con cuál igualar? No, iguala con el que tengáis información. Me están preguntando esto por interno. Perdón si digo cuál es la pregunta, Stephanie, ¿te da lo mismo? Es que más te hablo. Ya, me pregunta por qué igualo H2SO4 con N2SO4 y no con otra cosa. Eso es la pregunta, ¿no? Ya. Yo no o sea, a mí primero me preguntan cuál de las siguientes expresiones me permite determinar la masa de N2SO4. Entonces yo al tiro sé que voy a usar eso porque me lo pide la pregunta. Y tengo la información del H2SO4, la tengo como lista de libros. Lo hago solo porque tengo la información. Ahora,
Si yo tuviera más información, por ejemplo, si me pidieran cuántos moles de agua se van a formar, por ejemplo, esa pregunta podría ser, ¿cuántos moles de agua yo voy a formar si tengo como reactivo limitante H2SO4 y tengo infinito 2NaOH? Ya, la pregunta sería, tengo 150 partido en 98 mol de H2SO4 y eso equivale a 1. Y me pregunto, ¿cuánto equivale a 2? ¿Cachai? Al final, Stephanie, perdón si lo digo mal, perdón. Eh, eh, yo lo elijo porque me sirve como por algo súper práctico para el ejercicio y por la información que tengo. ¿Entendí? ¿O me estoy dando vuelta en nada? Mientras tengáis la ecuación balanceada, podéis hacer lo que queráis con lo que queráis, ¿cachai? Sí, sí, solo hay que colocarla, mira, mientras tengáis la ecuación balanceada y tengáis claro cuál es el limitante o el exceso, o si tenéis infinito de ambos, con esas tres condiciones, podéis hacer lo que queráis, elegir cualquier cosa al final y hacer cualquier mezcla. Chao, Guillermo. Se van antes que me despidan. ¿Se entiende eso? ¿Sí? De nada. Ya. Ahora, para el que hayan pedido el 1, vamos a hacer el 1. Ya, el último de la noche. Crack para el Word. No, vamos. Ya, me dicen, en un mol de dióxido de carbono, CO2 hay. Mira, 2 moles de oxígeno. Yo lo que haría en la desesperada, lo disociaría. Haría C más O2, CO2. Sé que tengo 1, entonces acá tengo 1 y 1. Pero el oxígeno O2 es O más O2. Entonces 1, 1, 1. Entonces, si me dicen oxígeno, yo asumo que esto es O. Entonces sí, hay 2 moles de oxígeno. En un mol de dióxido de carbono hay 3 por 6,02 por 10 elevado a 23 átomos. No, porque ese 3 significaría que harían 3 moles. Entonces no. ¿Y hay 2 moles de carbono? Tomo el mismo ejemplo. Hay 1. Entonces no, tampoco. Entonces sería esto, la A. Y me equivoqué. No, 1, B. A ver, ¿por qué? Gran enemigo. Gran enemigo. ¿Alguien sabe por qué me equivoqué? Porque tomo como los coeficientes los tomo como moles. No, es más tostada porque me equivoqué. Sale átomos. Entonces, sí, hay 2 moles de oxígeno y 1 mol de carbono. Entonces, sí hay 3 moles de átomos. Ahí está, porque era pilla. Qué gracioso. Entonces, sí, es B. ¿Por qué 3 moles de átomo? Hay 1 mol de carbono. No, pero da lo mismo. Da lo mismo eso, Fiorella. Podría ser 6,02, incluso yo se los dije como 6,022, creo. Y hay otros lados que sale 6,023. Pero lo importante es que sea un 6,02. Lo más importante es que sea 6,1023. Pero ¿entendieron al final de esto? Bueno, esto es por no leer, la verdad. No, por no leer. Ya, ahora son 8:10. Franco, dejamos hasta acá.
Sí, perdón, que lo que pasa es que estaba en una charla también. Sí, Ya. no te preocupes, pues si tú estás acá apoyándome y se Ya. agradece. No todavía, o sea, sí, yo creo que terminamos ahora y las respuestas, la clase y todo se sube después, que tiene que terminar la clase. No subió nada todavía. Así que eso. Sí, yo creo que voy a dejar de grabar. 3, 2, 1, ya.